Saludos a todos, bienvenidos a un estudio más de las 7 cartas del Apocalipsis. Estamos en la séptima parte del estudio de la iglesia de Pérgamo. Esta parte es la que contiene, dentro de la división que hemos estado haciendo, lo que corresponde a las recompensas que el Señor le ofrece, le da, le promete a su iglesia, en ese momento en particular, en este caso a la iglesia de Pérgamo, pero que en realidad se extiende a toda la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos. Es importante que lo tengamos presente porque las promesas del Señor son eternas, son ciertas, son verdaderas y se cumplen con meridiana exactitud. Por lo tanto, aquellas cosas hermosas que el Señor, en este caso, promete a una iglesia que equivocó el camino, son tan válidas en el caso de lo que el Señor le dice a Pérgamo como en lo que nos promete a cada uno de nosotros. De ahí la importancia de que mantengamos la fidelidad y la constancia en nuestra lealtad para con el Señor y para la obediencia que a Él le debemos. Ojalá que el estudio de esta semana sea oportunamente provechoso para cada uno de nosotros y que no desestimemos la enseñanza que el Señor nos da, que el Santo Espíritu nos lleva a entender de lo que aquí vamos a ver hoy, porque es vital para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes, pero sobre todo que nos mantengamos constantes, no solo en el aprendizaje de las enseñanzas de la palabra de Dios, sino en la obediencia a cada una de esas enseñanzas. Es así como llegamos a la Filmina 62. Esta parte del estudio de hoy es un poco larga, se compone de 13 filminas y es probable que no logre, para efectos de tiempo y para no abusar del tiempo de cada uno de ustedes, que no logremos terminar las 13 filminas de esta sección, pero vamos a llegar hasta donde la prudencia lo aconseja en cuanto al tiempo que normalmente tenemos estimado, que es un poco más de 30 en algunos casos, pero siempre tratando de que sean menos de 40 minutos. Y es así como llegamos a la filmina 62. Esta sería la primera de las 12 que componen la parte de las recompensas que el Señor le promete a la iglesia de Pérgamo. Pero antes de entrar a lo que es la recompensa propiamente dicha, tenemos que hacer una serie de evaluaciones de una frase que hasta aquí se ha repetido en las 2 iglesias anteriores, se dice en esta tercera iglesia de Pérgamo y se repetirá en las 4 que faltan. Es la afirmación que hace el Señor en el versículo 17 cuando le dice a su iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aunque si bien es cierto en los 2 casos anteriores, es decir, en Éfeso y Esmirna, se habló con algún grado de detalle sobre lo que significa, esta frase es tan importante, tan vital, tan necesaria, que su grado de obediencia sea completo para cada uno de los creyentes, es decir, para ustedes y para mí, que es necesario detenernos para entender el por qué el Señor necesita repetir 7 veces en las 7 cartas este tipo de afirmación. Es decir, el solo hecho de que el Señor la repita 7 veces significa que es de vital necesidad e importancia que cada uno de sus siervos la entienda, pero que sobre todo la obedezca. Es decir, el mandato de oír va más allá de la simple capacidad de escuchar con nuestros oídos y tiene que ver más con el interiorizar en nuestro corazón esta vital enseñanza y obedecerla para que cada uno de nosotros tenga la certeza de que está actuando según el mandamiento que el Señor nos está dando en esta afirmación del versículo 17. Entonces, antes de entrar propiamente en el área de las recompensas, vamos a considerar de nuevo la amonestación divina que el Señor repite por tercera vez, en este caso para la iglesia de Pérgamo, y que sabemos y entendemos que la necesidad del cumplimiento de una orden divina es totalmente exigente e inevitable, es de grado absoluto el que el Señor sea obedecido, no solo en la totalidad de sus ordenanzas, sino en afirmaciones y mandamientos como este, en el que el Señor requiere repetirlo por 7 veces.
Primero debemos notar que la amonestación, como ya creo que aquí nos queda totalmente claro, es para todas las 7 iglesias. Entonces, por defecto, y esto es algo que he repetido en los 2 casos anteriores e incluso en las 6 partes que componen hasta aquí las que hemos estudiado con respecto a Pérgamo y que con toda seguridad volveré a repetir en las 4 iglesias que faltan, es que este tipo de amonestación es no solo para la iglesia de Pérgamo en aquel momento puntual, como lo fue para la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna en aquel momento puntual, sino que lo es para toda la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Esta es una frase que me escucharán repetir muy regularmente en el estudio en todo tiempo y lugar. Significa que fue dicha en el siglo, finales del siglo primero, y que a lo largo de todos los siglos, hasta el día de hoy y hasta que el Señor regrese, estará teniendo la vigencia y la amonestación que el Señor da en ella. Yo debería creer que no se requiere un mayor grado de entendimiento para que nos quede a cada uno de nosotros como siervos y a la iglesia como un todo, que esta frase tiene una necesidad imperativa en su contenido y en su ordenanza para que cada uno de los siervos en particular y la iglesia, repito, como un todo, oiga y entienda, retenga y practique y testifique lo que el Espíritu dice. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es, pongan atención y al poner atención, retengan en su corazón y mientras lo retienen, exterioricen y testifiquen a otros de las verdades que el Espíritu de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Porque, como bien sabemos, hay una frase que creo que no todos deberíamos de conocer, es aquella que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, en otras palabras, significa que lo que mi entorno esté viendo acerca de mí como siervo de Dios que digo que soy, lo que ellos ven que hago y lo que ellos ven que digo, así como lo que ven que no hago y que no digo, eso es lo que soy para ellos. En realidad, ese testimonio de lo que yo testifico en mi vida como creyente es lo que realmente soy para todo el entorno que me está observando. Es decir, si lo que yo digo no concuerda con lo que hago y si lo que yo hago no concuerda con lo que digo, entonces los que me rodean, pues simple y sencillamente, no van a creer que verdaderamente se ha operado un cambio en mi vida a través de mi fe en el Señor Jesucristo. Por eso es tan necesario oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias, hacer lo que el Espíritu dice a las iglesias, dejar de hacer lo que el Espíritu le dice a las iglesias que no deben hacer y por lo tanto permanecer firmes y fieles en una ordenanza tan vital y tan importante para cada uno de nosotros. Pasamos ahora a la Filmina 63, que es la segunda de las 12 que componen esta parte, y estamos haciendo una pausa en cuanto a la parte de las recompensas que el Señor le promete a la iglesia de Pérgamo para volver a repasar y volver a aprender y entender la necesidad de lo que el Señor enfatiza en el versículo 17 cuando afirma, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aunque si bien es cierto, esta es una amonestación de carácter general, creo que ya tenemos bastante claro la necesidad de que este llamado no solo se hace en particular y puntual para los siervos de la iglesia de Pérgamo, como a la iglesia en general, sino que también es un llamado que se le hace al mundo, ¿no? Es un mundo que camina sin Dios y sin esperanza, y en realidad uno podría decir que Dios le está diciendo a la gente del mundo, mire, ustedes tienen oídos, oigan lo que el Espíritu le dice a las iglesias y que también los puede beneficiar a ellos, es decir, a esos que caminan sin Dios y sin esperanza. Aquí hay una verdad, en esta Filmina 63 podemos encontrar afirmaciones de una verdad que debe ser vivida por cada uno de nosotros como hijos de Dios, así como las consecuencias inmediatas que entrañan al Hijo de Dios en el desoír o en el oír el mandato que Dios da. Lo primero es que cada uno de nosotros, como siervos fieles que somos, hacemos con gozo y con verdadera complacencia aquello que el Espíritu nos está diciendo. Esto es oír lo que el Espíritu dice y hacer lo que el Espíritu dice, con lo cual estamos cumpliendo con la ordenanza divina y por lo tanto Dios se va a agradar de cada uno de nosotros si así es como hacemos las cosas, es decir, en obediencia al mandato divino. Sin embargo, hay una verdad que también debe ser analizada y debe ser
revisada incluso en la vida de cada uno de nosotros para estar totalmente seguros de que no nos estamos comportando como creyentes mediocres y por lo tanto estamos desoyendo lo que el Espíritu está diciendo y por lo tanto estamos en el acto de desobedecer cometiendo pecado por cuanto no estamos prestando el oído necesario a las ordenanzas divinas. Y ya sabemos qué es lo que pasa con aquel que desoye al Espíritu y que al desobedecer queda sujeto al castigo divino. Y esto podemos encontrarlo en un versículo que hemos, una cita que hemos dicho con regularidad, que encontramos en Hebreos 12:6, donde el Señor claramente a través del escritor de la carta nos dice que el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Por lo tanto, un creyente mediocre, un creyente que se da el lujo, y esto es dicho de una forma irónica, que se da el lujo de desoír al Santo Espíritu, lo está desobedeciendo y por lo tanto se hace sujeto de castigo. Ahora, para que no nos quede ninguna duda, dejémoslo totalmente clarito. Si no oye al Espíritu es porque simple y sencillamente no le da la gana. En esto hay verdades que a veces recuerden a nuestro famoso compañero y amigo Jeremías cuando nos dice lo del engañoso corazón. A veces le prestamos más atención a ese engañoso corazón para dejarnos engañar por él antes que reconocer la realidad de que algo no estamos haciendo correcto delante de Dios. Entonces, si al mirar dentro de nuestro corazón nos damos cuenta que hay momentos en que desoímos la voz del Espíritu, en que desoímos sus mandamientos, sus ordenanzas y la forma correcta de llevar una vida cristiana, a veces no es porque no sabemos o porque no estamos entendiendo las enseñanzas del Espíritu, sino como dije hace un rato, es simple y sencillamente porque no nos da la gana. Porque hasta este punto, hasta este momento, una importante mayoría de cada uno de nosotros sabe lo que es la voz del Espíritu, sabe dónde encontrar la voz del Espíritu, que es precisamente lo que estamos haciendo, en su palabra, escuchando la voz del Espíritu a ver qué es lo que tiene que decirnos. Y lo que está sucediendo es simple y sencillamente que estamos desoyéndolo, como repito, insisto, porque no nos está dando la gana hacerlo. Es decir, en otras palabras, porque hay cosas dentro de las quehacer del mundo que son mucho más importantes que hacer aquello que el Espíritu nos manda. Es decir, y vean, otras veces lo he dicho, no es que esas cosas que estamos sustituyendo por la voz del Espíritu y hacer lo que Él nos manda, sean necesariamente pecaminosas, esta frase la he usado antes, sino simple y sencillamente porque son distractores que nos están quitando el tiempo que debemos dedicarle a la palabra de Dios para hacerlas. Y que si bien es cierto no son pecaminosas en sí mismas, el hecho de que sean distractores que nos quitan de nuestra responsabilidad para con el Señor, las convierten en cosas que sustituyen la que es verdaderamente importante, que es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué determina cuál de las dos opciones es prioritaria? Simple y sencillamente recordar lo que el Señor le mencionó, le señaló y de lo que acusó a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. En otras palabras, si al darnos cuenta que no le estamos prestando el oído necesario a los mandamientos y a las ordenanzas del Santo Espíritu y estamos haciendo otras cosas que no tienen que ver nada con la obediencia al Señor, aunque puedan ser importantes en nuestra vida personal, es probablemente porque aquel primer amor que teníamos por nuestro Señor y Salvador en el momento en que le creímos ha ido mermando, se ha ido apagando, ha ido disminuyendo y lo hemos ido dejando. En ese caso, escuchar al Espíritu ya no es tan importante como hacer aquellas cosas temporales, aquellas cosas a las cuales les damos prioridad y a las cosas de este mundo que, como bien sabemos, todas se quedarán aquí. Nada, absolutamente nada de esas cosas importantes de este mundo traspasará con nosotros a nuestra vida delante del Señor. Pero lo que oigamos y obedezcamos del Espíritu que nos enseña, eso sí traspasará e irá a la presencia de Dios con cada uno de nosotros como actos de obediencia y de lo que verdaderamente el Espíritu quería que nosotros como siervos suyos hiciéramos en este mundo. He ahí la importancia de esta verdad. Pasamos a la Filmina 64, la tercera de las 12 que componen esta parte previa al estudio de las recompensas a la iglesia de Éfeso. Y en este aspecto de lo que el Señor le señaló a Éfeso, has dejado tu primer amor. Si ese primer amor que nosotros sentimos por el Señor y que era lo que nos movía, y espero que sea lo que nos mueva
en este momento de nuestra vida cristiana, si ese primer amor se mantiene sólido y constante, como por ejemplo en el caso de la iglesia de Esmirna, entonces el escuchar al Santo Espíritu de Dios en lo que nos manda, no solo se convierte en una necesidad para el siervo, sino que se convierte en parte de su vida diaria como creyente. Y esto es lo que el Señor quiere. Es decir, cuando el Señor nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se refiere a un oír al Espíritu de vez en cuando. No se refiere a oír al Espíritu cuando tenga tiempo. No se refiere a oír al Espíritu cuando termine las cosas de este mundo en las cuales tengo obligaciones. Claro que hay que cumplirlas, pero la prioridad para nosotros es oír al Espíritu. Esto es una verdad, esto es una realidad. No importa lo que cada uno de nosotros se diga o cómo trate de convencerse, ayudado por el traicionero corazón perverso que hay dentro de nuestro ser, que pueda justificar el decir que aquello que hacemos, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestro estudio, esto, aquello o lo otro o lo demás allá, tiene prioridad sobre escuchar la voz del Espíritu. Esto no solo es un error gravísimo, sino que me obliga a preguntarme una vez más, como ya lo hicimos en su momento con respecto a la iglesia de Éfeso, es cuánto es mi amor por mi Señor en este momento, en este instante de mi vida, en el hoy, en el cual estoy hablando y se lo estoy preguntando a usted, mi querido consiervo. ¿Cuánto es su amor por su Señor? ¿Es lo suficientemente grande para que Él ocupe el primer lugar en su vida en cada momento del día? ¿Es lo suficientemente grande e importante para que usted se ocupe verdaderamente de buscar y escuchar la voz del Santo Espíritu para obedecerlo? ¿Es ese amor por su Señor tan grande como para que Él tenga la prioridad sobre su vida? Lo segundo que podemos entender es mi disposición al escuchar la voz del Espíritu es el grado de compromiso que yo tengo por aprender de la palabra de Dios. Aquí basta simple y sencillamente ver para lo interno de nuestro corazón para darnos cuenta qué tan importante es esa disposición, qué prioridad tiene esa disposición para escuchar al Espíritu en el compromiso que yo asumo como siervo de Dios para aprender de su palabra. Es decir, la medición es sencilla, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto compromiso tengo en estudiar la palabra de Dios? ¿Se limita únicamente a un estudio como este que estamos llevando a cabo? ¿A un estudio semanal? ¿A 30 o 40 minutos cada vez que escuchan esta enseñanza? ¿O estamos dedicándole más tiempo cada día de la semana? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿2 horas tal vez? Al estudio de la palabra de Dios. El tiempo, hermanos, no se mide tanto por las horas que le dedicamos como por la disposición sincera y verdadera de hacerlo con gozo, con alegría, con deseo de aprender y obedecer lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así entonces, ¿cuánto tiempo le dedico al día? Es decir, le estoy dedicando tiempo al día, ¿verdad que sí? Estoy tomándome 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora al día para estudiar la palabra de Dios. Y en esto quiero ser enfático, es al día. No es 45 minutos en un culto de escuela dominical o en un culto de aprendizaje, de enseñanza de la palabra de Dios o en una célula que hacemos una vez a la semana. Es al día. Es decir, la necesidad es obvia. Solo hay que ver a nuestro alrededor para darnos cuenta cómo avanzan los eventos proféticos que nos llevarán al final de los tiempos para darnos cuenta que verdaderamente la urgencia es inmediata. La urgencia es de hoy, de ahora, de este momento. Solo tenemos que ver los eventos que se mueven a nivel del reloj profético de Dios, que es Israel, para darnos cuenta que los tiempos se acortan, que la necesidad está a la vuelta, como decimos aquí en este país, a la vuelta de la esquina. Así que si nosotros no acatamos esta ordenanza de escuchar la voz del Espíritu y oír lo que el Espíritu nos está diciendo, pues estaremos faltando a la verdad del mandato que Dios nos está diciendo de forma imperativa. El Señor nos recomienda, el Señor no sugiere, el Señor ordena, porque es el Señor de la iglesia. Y lo que nosotros dejemos de hacer en obediencia a su mandato, pues simple y sencillamente estamos cayendo en el mismo mal en el que en algún momento cayó Éfeso y cayó la iglesia de Pérgamo, y lo vamos a ver en por lo menos 3 de las iglesias que aún nos faltan por estudiar. La voz del Espíritu está en su palabra y de ahí es donde debo oírla.
muy probablemente el Espíritu no nos va a hablar de manera audible. No es que no pueda, es simple y sencillamente que su palabra ya ha sido revelada por él en su palabra, en la Biblia, y por lo tanto ahí es donde yo debo buscarla para oírla y para obedecerla. Por favor, hagámoslo, porque esta es una ordenanza que no podemos desestimar. Seguimos con la Filmina 65. Siempre estamos en la carta tercera de Pérgamo. Estamos en la séptima parte del estudio en el cual hemos dividido todo lo que concierne a la iglesia de Pérgamo. Así que estamos aprendiendo del versículo 17, donde luego del Señor amonestar a la iglesia, a su iglesia en todos los tiempos, acerca de la necesidad imperativa de escuchar al Santo Espíritu de Dios y hacer lo que Él nos manda, le dice a los pergamitas y por extensión, recuerden, por extensión llega hasta nosotros, nos dice a cada uno de nosotros al que venciere. Esto ya lo dijo el Señor en la carta a Éfeso y se repite aquí, se repetirán en las que siguen, y debemos recordar y tener en cuenta que las recompensas que el Señor está prometiendo a su iglesia es únicamente para los vencedores. ¿Qué es un vencedor? Aquel que llega hasta la meta final en la misma posición y creyendo aquello en lo que toda su vida ha creído, que en este caso es en el Señor Jesucristo, en su palabra, en Dios Todopoderoso y en la salvación y promesas que el Señor tiene para cada uno de sus siervos. Y aunque ya el término de qué es un vencedor lo vimos en la carta de Éfeso, y yo le pediría que si tiene alguna duda acerca de qué es un vencedor o temor de si es usted o no un vencedor, se remita al estudio que ya tenemos dentro del canal para repasar nuevamente en la carta de Éfeso acerca de qué es un vencedor. En ese momento se explicó con suficiencia qué era lo que significaba y debemos tener presente que los mismos atributos que se le dan a los vencedores de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, siguen vigentes hoy en día como lo están y lo fueron en su momento para la iglesia de Pérgamo. Y también lo serán para las cartas que faltan. Eso tengámoslo presente, porque recordemos que también este término se repite 7 veces a lo largo de las cartas. Significa que el Señor le da un enorme valor a esta definición de ser vencedores delante de Él, como lo es el escuchar al Espíritu. Sin embargo, también debemos tener totalmente claro y recordar con firmeza y con seguridad que nunca, pero nunca de los nunca, esta afirmación al que venciere contiene la posibilidad de no ser vencedor. Es decir, en la expresión no hay un sí condicional de ninguna manera. El Señor no está diciendo que puede que algunos no lleguen a ser vencedores al final. No, el Señor está afirmando de manera categórica que aquellos que han creído firmemente en Él son vencedores por naturaleza y por apoyo firme y seguro del Santo Espíritu de Dios que mora en ellos. Así que no tengamos preocupación ni temores de que eventualmente no seamos vencedores. No, la única manera de no ser vencedor es una persona que finge ser creyente, que finge creer en el Cristo, que finge confesarlo y que solamente lo es de manera externa. Ese no es un vencedor, ese es un fracasado, ese es un perdedor. Pero nosotros que al ver dentro de nuestro corazón nos damos cuenta que sí, le creemos al Cristo, que sí, le confesamos a Él como Salvador, que sí, le creemos a las promesas y a las recompensas de las cuales nos está hablando en las cartas, a esos con toda y absoluta seguridad podemos decir somos vencedores en el Señor Jesucristo. Y si se quiere, podemos incluso tomar la definición que nos da la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 acerca de la fe para determinar qué es un vencedor. Esto lo voy a leer literal para que lo tengamos claro. Dice, un vencedor es, por ende, el creyente con sólida certeza de aquello que espera y firme convicción en lo que no se ve. En otras palabras, aquellos que somos verdaderos creyentes y vencedores en el Señor, tenemos una certeza sólida, como la roca, que no se resquebraja ni se quiebra por ninguna razón de las verdades de lo que Cristo es y de lo que Cristo promete. Y lo estamos esperando con una convicción firme y segura que aunque no veamos nada, aunque no tengamos pruebas tangibles, incluso ni visibles, de que estas promesas se van a cumplir, las creemos absolutamente. Y esto, miren, es importante, ni siquiera, como es la expresión popular, ni siquiera es que la creemos a ojos cerrados, no, al contrario, con ojos muy abiertos, con ojos viendo la grandeza y la maravilla de Dios, creyéndole en su manifestación en toda la creación, donde se dice a través del salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, pues ese Dios que creó los cielos, Génesis 1, es el mismo que le promete al vencedor, es decir, al creyente como usted y como yo, que al final obtendremos estas recompensas que Él nos está dando.
Y aquí vale también una afirmación que encontramos en el libro de Romanos del apóstol Pablo, capítulo 8, versículos 35 y 37. Obviamente solo voy a citar una parte corta, de la ayuda con que contamos, que sin duda está en el interior de cada uno de nosotros, porque somos templo de Dios, que nos da el Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu dice que somos, ustedes y yo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, en otras palabras, la posibilidad de fracaso de un siervo sincero y verdadero simple y sencillamente no existe, porque la capacidad de ser vencedores no radica en mis esfuerzos, en mis atributos, sino que radica en el Santo Espíritu que mora en cada uno de aquellos que le creemos y confesamos al Cristo como Salvador. Pasamos así a la filmina 66, que recuerden para este efecto será la última de esta parte del estudio, ya que todavía nos quedan 7 filminas más para terminar todo el conjunto de las 13 que componían esta parte, pero para no alargarlo demasiado, creo que podemos dividirlo aquí y con la ayuda y el auxilio del Señor estaríamos continuando la siguiente semana. Estamos en la quinta de las 12 que componen toda esta sección. Estamos en el versículo 17, donde ya vimos que a los vencedores el Señor les promete en Pérgamo y por siempre a su iglesia que Él dará de comer del maná escondido. Esta es una afirmación que en buena teoría para un creyente que ya tiene rato de caminar en los, valga la redundancia, en los caminos de su Señor, ya sabe a qué se refiere, por lo menos qué es el maná al que se está haciendo referencia aquí. En cuanto a su significado, lo vamos a ver. No vamos a terminarlo todo porque en la segunda parte damos mayores explicaciones acerca de ese maná escondido. Pero una cosa es cierta, somos oidores de la voz del Espíritu. Sí, somos oidores porque queremos saber lo que el Espíritu nos dice. Por lo tanto, como oidores del Espíritu y hacedores de su palabra, somos, sin lugar a duda, vencedores. Y por esa razón, el Señor dice que a aquellos que somos vencedores en Él, nos va a dar de comer el maná escondido. Obviamente esta es una promesa de cumplimiento futuro en cuanto a nosotros, es decir, no es un maná que nos va a ser dado estando en vida, sino cuando estemos en la presencia de Dios. Y aún esto tiene su interpretación. Ahora, ¿qué era el maná? Sabemos por la referencia que tenemos en Éxodo 16 que el maná era una hojuela, una especie de hojuela que el Señor hizo caer del cielo, con lo cual alimentó a Israel por 40 años en el desierto. Y también sabemos por Josué 5:12 y Éxodo 16 que cuando Israel entró a la tierra prometida, ese maná dejó de caer. Y de este producto que el Señor les daba a Israel, se guardó solamente un tazón en el arca como testimonio para las futuras generaciones de Israel. Como el arca en este momento todavía nadie sabe dónde está, bueno, por lo menos la grandísima mayoría, probablemente alguien dentro de Israel lo sabe, con toda seguridad el tazón que contenía este maná todavía está ahí en el arca, guardado. Así que si en algún momento el arca llega a aparecer, con toda seguridad ahí estarán el tazón con maná que estaba ahí depositado, con la vara de Aarón que floreció y con las tablas de la ley. Sería algo increíble, pero eso es probablemente algo que no veremos nosotros porque el Señor vendrá a recogernos como su iglesia que somos. Entonces, para entrar en detalles, ¿cuál es ese maná escondido que se dará a los vencedores fieles de Pérgamo? Muy bien, entendamos, por sentido común, el siervo glorificado, es decir, cuando ya estemos en la presencia de Dios, no vamos a requerir alimento, es decir, literalmente como lo hacemos en esta vida, comer por lo menos 2, 3 veces al día, eso ya no se va a ocupar, es decir, ya el alimento no es una necesidad para prolongar la vida, eso ya no va a ser necesario, por lo tanto, la literalidad de comer maná en ese sentido no va a ser necesario, como tampoco lo va a ser el comer del fruto del árbol de la vida, que también va a estar en la Nueva Jerusalén y del cual, según la promesa del Señor, podríamos comer el fruto de la vida, pero ya no para prolongarla, sino simple y sencillamente como un regalo del Señor. Entonces tenemos claro que ese maná, ya como en el momento en que estemos en la presencia de Dios, que es cuando vamos a recibir este tipo de recompensas, no va a ser para alimentarnos físicamente. Por tanto, este maná podemos tener también bastante claro que solo es una figura de aquel que Dios le daba a Israel. Ese maná futuro es una figura del que Dios le daba a Israel mientras caminaba por el desierto durante aquellos 40 años en que estuvieron, por castigo de Dios, caminando por ese desierto. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Con la ayuda del Señor estaríamos concluyendo y ampliando acerca de ese maná escondido, pero de momento vamos a concluir acá para, como les dije al principio, no alargarlo demasiado. Ya con esto estamos cerca de la media hora, por lo que creo que es suficiente el tiempo para tener espacio para escucharlo, para estudiarlo, incluso para volverlo a repasar. Yo les ruego con toda sinceridad que continuemos escuchando, continuemos participando, porque recuerden que esto es única y exclusivamente para el provecho puntual y personal de cada uno de nosotros. No tiene absolutamente ningún otro reconocimiento para nadie, excepto para la gloria de Dios y para, como les digo, provecho nuestro. Por favor, recuerden lo que ya les he dicho. Hay gente a su alrededor
que quiere escuchar esto y que todavía no lo sabe, que necesita escuchar esto y que todavía no lo sabe, que debe escuchar esto y todavía no lo sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos la llave en la mano para que esa persona que nos es querida o que nos es cercana pueda eventualmente escuchar de estas hermosas promesas, incluso de estas hermosas llamadas de atención del Señor, que las hace con amor, para que esas personas verdaderamente sean conscientes de su condición espiritual, se acerquen a Dios, le crean al Señor Jesucristo, le confiesen como su Salvador y se cuenten dentro de los que recibirán como recompensa ese maná escondido. Pero eso, recuerden, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros no les llevamos el maná, en este caso la palabra de Dios, para que ellos se alimenten y conozcan la verdad de su situación, probablemente nadie lo va a hacer. Así que tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad de cumplimiento para que, así como alguien hizo con cada uno de nosotros, de llevarnos y traernos ese maná para que le creyéramos al Señor y gracias a la misericordia de Dios le creímos y nos contamos entre sus hijos, hoy podamos estar aquí estudiando su palabra, entendiendo su palabra, obedeciendo su palabra, testificando de su palabra y glorificando su nombre por tanta misericordia. Bien, Dios los bendiga, Dios los guarde y participemos con otros acerca de estas bellísimas promesas que el Señor tiene para los que le creen. Nos estaríamos escuchando con la gracia de Dios la próxima semana.